porque veo muchos que no están ni conectados. ¿Dónde está? Profe, creo que al 5R1 no le subió nada. O sea, no No, figura todavía. no, yo lo subí únicamente en el 5R1, creo que es la tarea. Déjame que lo confirme, porque como están todos ahí conectados en la misma aula a partir del examen, ya todos están matriculados en el 5R1. Ah, ese que dice frecuencia de resonancia. Exacto, fíjate que hay una tarea Ah, ahí en frecuencia sí, de sí, ahí lo resonancia. veo. ¿Lo viste? Ahí yo voy a abrir también, dame un segundito que voy a abrir también desde acá, porque lo subí, no estaba acá en mi casa. Ingeniero, consulta. Yo tengo que retirarme un poco más temprano hoy de la clase porque tengo que viajar. ¿Habría algún problema con el tema de la asistencia? ¿Se le podría dejar en chat antes de...? Sí, no hay ningún problema. Yo voy a grabar la clase, igual la voy a subir. Me falta subir un par de clases, creo que la voy a subir a todas. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a los parciales que subí las notas? Yo aquellos que no tenía material probatorio, yo directamente no les puse nota. O sea, va a quedar como ausente, ¿no? Profe, yo tengo una consulta. Sí. La nota sería la que se ve reflejada en la el autogestión 3, ¿no? Claro, en la autogestión donde se pone primer parcial, nota de primer parcial. Sí. Perfecto, gracias. Bien, ahí se fíjense que práctico que dice frecuencia de resonancia, que es una guía que vamos a realizar después, donde vamos a entrar cada uno a un aula, a una sala y van a trabajar en equipo. Pero por ahora yo voy a hacer la presentación y vamos a ir charlando sobre esto que ya hemos visto en teoría, pero vamos a machacar un poquito más, porque me parece que es la clave para poder entender después cómo, utilizando las técnicas que vamos a ver, que son técnicas, como eran la técnica de compensación en adelanto o en atraso, yo puedo hacer que un sistema que quiero controlar se comporte de una forma que a mí me sirva. Y eso es lo que yo quiero que dejemos claro en la presentación de hoy y que contestemos todas las preguntas relacionadas con eso. Ahora hay una movida muy fuerte, les aclaro, en la parte de educación, con lo que dice educar en competencias y evaluar en competencias, etc. Pero es lo mismo que venimos haciendo, yo creo que en todas las materias de ingeniería, tratar de que ustedes aprendan a hacer cosas. Yo cuando corregí los parciales, vi que hay problemas, por ejemplo, con los compensadores, que eso es algo mecánico para realizarlo, pero el problema es que no sé si vienen porque nos faltó un poco más o les faltó un poco de estudio. Así que voy a tratar de que no nos pase eso con lo que es respuesta en frecuencia, que sería casi el último tema antes de ver un PID, que ahí lo vamos a trabajar mucho más al PID con la parte práctica. Y todo lo que es control moderno con la variable de estado. No sé por qué Zoom ha cambiado un poquito su forma de compartir pantalla, y cuando uno pone la presentación, el Zoom como que se va a otro lado. Déjenme un segundo. Ahí pueden ver la presentación en grande, ¿no? Sí, profe. Bien. Cualquier cosa me detienen, me preguntan. Estamos para eso, ¿no? Ahí vamos a grabar en la computadora. Bien, la agenda de hoy es ver de forma práctica. Para eso voy a usar las herramientas de simulación, que significa el margen de fase, de ganancia, la magnitud pico de resonancia, la frecuencia de resonancia y lo que entendemos por ancho de banda. Y ahí es donde vamos a hacer una pequeña ejercitación que va a ser, que por suerte no está tampoco en el OGAT resuelto, que es cómo llegamos a esos valores, ¿sí? Que me parece interesante porque muchas veces en los sistemas de control, cuando ustedes obtengan una ecuación y quieran plantear una ecuación matemática como controlador, que realmente no es algo difícil una vez que uno conoce la técnica,
igual que hacer filtros FIR o IR, que yo se los voy a enseñar a eso, aunque la Z no es parte de nuestra materia. La idea es que podamos comprender bien de qué estamos hablando, ¿sí? Así que vamos a empezar, primero hablando que ya doy por sabido, o sea, ya lo doy por terminado el tema de lo que era margen de, o lo que era un BODE. Y vamos a trabajar primero con BODE, porque BODE es la herramienta que más se usa para el diseño de los sistemas de control. Por más que exista Nyquist y que exista Nichols, las dos opciones más para representar ese primer práctico que hicimos, que fue simular el sistema de control, BODE, por lejos, es más simple de aplicar. Porque una vez que yo tengo el BODE, cuando tengo, supóngase que lo hago por barrido de frecuencia, yo de ese barrido de frecuencia puedo obtener la función de transferencia, como vamos a ver después, ubicando todos los polos, todos los ceros, la cantidad de polo al origen que sale por la pendiente inicial, etc. Y de esa forma puedo obtener un modelo matemático. Y si yo tengo que incluir otro modelo matemático de un controlador, yo puedo operar matemáticamente para encontrar ciertas cosas que me interesan en cuanto a cómo se va a desempeñar el sistema. Una cosa importante, todo lo que hagamos nosotros, en toda la teoría esta de control, termina siendo aproximaciones. Y uno va a decir, pero ¿para qué voy a aproximar? En la realidad es así. O sea, en la realidad, con ningún controlador que ustedes diseñen en lápiz y papel, el sistema va a funcionar tal cual lo tenían diseñado. O sea, acostúmbrense que el ajuste final de cualquier sistema de control se tiene que hacer en campo. Por una cuestión muy simple, nosotros estamos simplificando las funciones de transferencia que tienen que ver con esos sistemas físicos, como vimos en la primera etapa. ¿Está bien? Entonces tenemos que nosotros para trabajar con BODE teníamos en una escala semilogarítmica, en gráfico semilogarítmico, teníamos por un lado la magnitud y por otro lado teníamos la fase. Así como introducimos eso, presentamos el diagrama de BODE, en donde la fase la teníamos en grado y la magnitud lo aplicábamos en dB. Como también se habrá hablado, y si no lo dije, lo digo ahora. Se usan los dB porque es más fácil realizar la suma de los distintos elementos que componen la función de transferencia. ¿Sí? Y lo que sí, para mí es muy importante y un concepto que es necesario que lo tengamos muy claro, son lo que significa el margen de ganancia. O sea, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de un margen de ganancia? Que no es solamente la gráfica, sino que tiene que ver con la estabilidad de mi sistema. ¿Sí? Y para eso yo preparé un ejemplo muy sencillo. El circuito original está en el MATLAB, que es ese que está ahí, en MATLAB en el OGATA, que es ese que está acá, que es un sistema simple donde tenemos dos polos distintos, tres polos, uno al origen y dos distintos, y no tenemos ningún cero ni polo en el numerador. ¿Sí? Es decir, que este sistema, si nosotros lo viéramos, como después lo voy a mostrar en lugar de raíces, llega un momento que el acá lo hace inestable. Si yo hago la gráfica de este sistema, con un K igual a 10, por ejemplo, porque le puse el valor de 10, yo puedo encontrar en el gráfico el margen de fase y el margen de ganancia. Como ustedes saben, el margen de fase se encuentra cuando la magnitud pasa por debajo de 0 y el margen de ganancia, nosotros cuando la fase pasa por los 180 grados vemos el valor que tiene. Si cuando yo tengo 10, tenemos un margen de fase que me dice todavía puedo seguir aplicándole ganancia sin que mi sistema se vuelva inestable. Tengo personas en sala de espera, un segundito. Bien, es decir, estos son simplemente dos gráficas de BODE realizadas en donde yo puedo ver para este sistema con una ganancia 10, que en principio puedo ver que el sistema es estable, ¿sí? Porque tengo un margen de ganancia positivo. Y puedo saber que puedo seguir poniéndole ganancia. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta en cuanto al concepto este? Pueden hacerlo por el chat también. No nos tienen que quedar dudas de todo esto. Entonces vamos a ver, yo esto lo tengo un cachito.
Ahí están viendo mi pantalla de Simulink. ¿Está bien? Se ve el Simulink ahí, ¿no? Sí, profe. Entonces yo en esto, según lo que vi por la respuesta en frecuencia, ahora yo voy a cambiar y voy a meter una señal escalón. Este sistema era estable, porque vimos respuesta de frecuencia que teníamos un margen de ganancia, positivo, y fíjense que eso se refleja en la respuesta al escalón 1. Fíjense que después del pulso del sobrepico, que ya vimos cuando estudiamos respuesta transitoria de los sistemas, el valor final termina acomodándose al nivel de entrada. Bien. Vamos a seguir con la presentación. Esto que yo estoy haciendo acá mientras estoy presentando, que lo estoy mostrando con el simulador, que en este caso uso el MATLAB, podrían usar otro, es realmente la forma en que me gustaría que ustedes estudien control para que comprendan los elementos y las cosas que están involucradas cuando van a diseñar un control. Bien, vamos a agrandar. Entonces después vamos a probar con un valor de 30 de ganancia. Cuando yo aplico un valor de 30 de ganancia, que obviamente que lo saqué del margen de ganancia anterior, ¿no? Yo con esto puedo saber cuánto era el margen de ganancia que tenía, y si yo aplico un valor de 30, fíjense que prácticamente no tengo margen de ganancia ni margen de fase. ¿Y cómo sería el sistema ahí? ¿De qué sistema estamos hablando cuando no vamos a tener margen de fase y margen de ganancia? ¿Qué tipo de sistema es? Oscilatorio. ¿Estable o inestable? Estable. ¿Y cómo se llama en esa condición? Crítico, perfecto, Claudio. Así es. Acuérdense que cuando nosotros estudiamos a esto, quiero que relacionen con lo que estudiamos con lugar de raíces, el punto exacto donde pasábamos del semiplano negativo al semiplano positivo, ahí el sistema era críticamente estable. Y eso es lo que encuentro yo cuando aumento el margen de ganancia. Es decir, voy corriendo el sistema, pero lo tengo un poquito más claro inclusive. Esta es la muestra del de 10, que ya lo vimos. Este es el de 30. Fíjense que el de 30 está ahí al borde, ¿eh? No es inestable, pero tampoco es del todo estable. Fíjense la respuesta que estamos teniendo a esa entrada senoidal en un sistema con ganancia 30, porque es críticamente estable. O sea, si nosotros mandáramos una señal, un impulso, eso se mantendría oscilando sin aumentar de magnitud en la salida, pero mantendría la oscilación. Y ahora fíjense que si yo sigo jugando con la ganancia, puedo llegar a un sistema que se convierta en un sistema inestable, y subí a 100 la ganancia, y el sistema, van a ver después que tengo el bode, en donde el margen de fase y de ganancia pasaron a ser negativos, quiere decir que ya es inestable. Pero me gustaría que observen acá dónde está el fenómeno de la inestabilidad. Fíjense que acá tenemos graficado, por un lado, esta onda que es la señal de entrada. Y por otro lado tenemos en amarillo la señal de salida. ¿Qué podemos observar? Fíjense que acá en el primer semiciclo está todo bien todavía, porque siempre la señal de entrada se va a restar a la señal de salida. Pero en el segundo semiciclo, la señal de salida cambia de signo porque pasa el margen de fase de los 180 grados, y al cambiar de signo estamos inyectando una realimentación positiva al sistema. Y ahí es donde se convierte en un sistema totalmente inestable. ¿Lo pueden ver a eso? ¿Alguien no lo puede ver o lo comprende? No estoy yendo lento, pero quiero que esto quede claro. Se entiende perfecto. Bien. No me gusta que se queden con la duda, y les puedo asegurar que la interacción durante la clase es lo más rico que podemos tener y lo que podemos aprovechar todos, ¿eh? Bien. Entonces, fíjense que cuando ustedes hacen el bode de este sistema, van a encontrar que es inestable, porque cuando estoy en la fase de menos 180 grados, que esto es el punto este, la ganancia es positiva,
quiere decir que es un sistema inestable. Y esa es la clave, porque son de estos detalles lo que yo voy a obtener información después para ver cómo voy a compensar a mi sistema. Ahí vamos a aplicar después compensador en adelanto, compensador en atraso, todo eso no importa. O simplemente variando la ganancia, lo puedo hacer estable porque es parte del proceso de diseño. Ahora también, para terminar de aclarar esto, bueno, esto el resultado de salida ni hace falta que lo vean, fíjense cómo queda. Y esto para que lo vean, cuando ustedes vean un sistema inestable, vamos a cambiar la simulación, vamos a ponerle 100 acá. Ahí está. Se ve muy bien. Fíjense, el amarillo es la señal senoidal de entrada. Y lo que están viendo afuera, obviamente que en un sistema real esto no sucede. Fíjense que estamos por 10 a la 12. Porque en el sistema real o lo rompieron al sistema, o tiene límite mecánico que hace que el mismo no llegue a esos valores exorbitantes que llegaría si fuera un sistema como este, que es ideal y tiene actuador infinito, etc. Pero eso es lo que pasa cuando nosotros pasamos por arriba el margen de fase o el margen de ganancia. Vamos a correr esto. Y esto se los pongo acá para que terminemos de cerrar este tema. No, es una senoidal lo que puse ahí, Leonardo, pero en el escalón pasa exactamente lo mismo. Bueno, perdón, sí, quedó el escalón puesto, porque yo he hecho la prueba con el senoidal antes. Tiene razón lo que dijo Leonardo, está atento, me gusta eso. Es que yo puse una escalona y el escalón se va al diablo también. Antes lo había puesto en la senoidal y pasa exactamente lo mismo. La presentación que hicimos era con una senoidal. O sea, lo vamos a poner a senoidal para que veamos que sucede exactamente lo mismo. Eso es lo bueno que tienen los simuladores, no se rompe nada, nos permite a nosotros probar todas las opciones y comprender las cosas, que me parece a mí lo más importante. Bueno, esa es mi perra que está en el fondo. Normalmente doy clase en mi oficina, pero a esta hora ya era como tarde. Bien. Se ve igual que la otra, pero en realidad se ve igual porque tenemos autoescala, y ya acá lo que domina es la señal de salida, ¿no? Si nosotros achicáramos esto a un nivel que se pueda ver algo, que debería ser muy poco, pero podemos estar 3 días porque está día a la 9. Ah, ya sé cómo podemos verlo. Vamos a ponerlo acá, que en lugar de dar 50 segundos, que lo hace totalmente inestable, lo vamos a dar que dé 2 segundos, que son 2 ciclos, y con eso vamos a poder ver el fenómeno inicial. A ver, ahí está. ¿Ven? Estaba en un poquito más, podemos ver 4 segundos, vamos un poquito más. Ahí está. Escala. Y ahí van viendo cómo la señal de salida empieza a cambiar de signo dentro de la misma señal de entrada, y ahí es donde se produce realimentación positiva, porque si niego esta, estoy haciendo la entrada menos la salida, al invertir esta estoy sumando las dos señales, y ahí se produce el fenómeno de la inestabilidad y que el sistema se va al diablo. Bien. Entonces también le agregué acá el lugar de raíces para este sistema, para que relacionemos todo porque es todo lo mismo. Fíjense que acá, si ustedes buscan el valor de K, acá en el lugar de raíces dibujado por la herramienta matemática, no me dejaba buscar cualquier cosa y ubicar el lugar justo. Entonces, ¿qué hice? Apliqué roots, que ya lo tenemos que tener muy claro. Aplicando el valor de Roots-Hurwitz, obtenemos que el valor de K, en el cual está críticamente estable el sistema, es 30. Y lo pueden ver acá. ¿Ven? Ese sería el root de la ecuación característica de mi sistema. Y acá tenemos el lugar de raíces que, como pueden ver, a medida que aumentamos la ganancia, como el otro polo queda por acá, ni se lo ve. Acá tenemos los dos, va aumentando la ganancia y pasa, y una vez que pasó para acá, listo, ya se hizo inestable. Y ahí es cuando nosotros pasamos por arriba del valor del margen de fase, el margen de ganancia. ¿Sí?
También hay sistemas que son estables siempre. Por ejemplo, si a ese mismo sistema yo por alguna forma le elimino uno de los polos, el polo al origen, o sea, en realidad no elimino uno de los polos, sino que elimino el polo al origen del sistema. Este otro sistema que únicamente tiene dos polos, que en el lugar de raíz se ve de esta forma, es decir, se juntan los dos polos y se separan, son paralelos al eje imaginario, nunca se hace inestable, y en la función, el diagrama de Bode, fíjense que nunca el diagrama de fase pasa a los 180 grados, con lo cual nunca se me va a invertir la realimentación y mi sistema va a ser siempre estable. ¿Estamos? ¿Alguna consulta sobre el tema de margen de fase y margen de ganancia? ¿Alguien le ha quedado alguna duda? ¿Puedes repetir lo último, profe? O sea, ¿cómo hizo para que sea estable? No, no hice nada. O sea, lo que pasa es que cambié la función de transferencia del control. Fíjate que el otro era, tenías este control que tenía acá arriba, tenías un polo más, o sea, tenías un polo al origen. Yo le saqué el polo al origen. Cuando vos sacás el polo al origen y te quedan únicamente dos polos, Claro. los dos polos se separan en línea recta. Eso lo vimos cuando vimos el lugar de raíz. Acuérdense que se van a separar al medio y va a salir para arriba y para abajo y no corta nunca el eje real. Entonces, ¿eso cómo se ve reflejado cuando yo hago un bode? Y bueno, jamás va a pasar la fase los 180 grados. Por más frecuencia y por más ganancia que le ponga, mi sistema nunca va a cambiar su fase, por lo tanto, siempre va a ser estable. ¿Alguna consulta? Sigamos entonces. Ahora vamos a ver otro tema, que es con el tema que vamos a trabajar nosotros. Bueno, esto ya lo vimos, que fue cómo se trazaban en el caso de factores cuadráticos, que vimos que se buscaba el omega n, que ahí teníamos menos 40 dB por década, y teníamos un ajuste de curva. Esto también es lo mismo de antes, un ajuste de curva, que ¿dónde está? ¿Por qué se tan feo? ¿Se me pasó el ajuste de curva o lo borré sin querer? Por lo visto sí. Bueno, el ajuste de curva que se hacía, tan raro lo veo en la pantalla, que era más importante a medida que el zeta se hacía más chico. ¿Sí? A medida que el zeta se hace más chico, la curva que nosotros hacemos con los menos 40 dB por década ubicado en omega n, se aleja más de lo que es la curva original del sistema. Y en ese alejamiento tenemos, déjenme que yo acá la veía, sí, efectivamente en algún lado la borré. En ese alejamiento, déjenme que la busco en la del otro día, un segundito. Permítanme presentar esta otra curva. Esta era la curva que quería presentar. Bien. Esta es la curva de ajuste que nosotros teníamos definida, que es la curva real contra las asíntotas. Fíjense, a medida que el zeta se hace más chico, se va variando o se va produciendo un error más grande entre la asíntota y la curva real. ¿Qué más sucede en el sistema a medida que el zeta se hace más chico? ¿Qué podemos observar nosotros en nuestro sistema de control? Nosotros no vamos a ver la respuesta en frecuencia. Nosotros normalmente vamos a ver la respuesta del transitorio. ¿Y qué se observaría cuando el zeta se hace más chico en el sistema de control? ¿Un sobrepico en el transitorio? Exacto, y cada vez se hace más grande ese sobrepico del transitorio a medida que nos vamos arrimando. ¿A dónde cuando el zeta se hace chico? ¿Qué va sucediendo en nuestro sistema? ¿A dónde nos vamos arrimando a medida que el zeta se hace más chico? Hasta que en algún momento el zeta se hace cero.
¿Qué va sucediendo con el sistema de control cuando nuestro zeta se va haciendo más chico? Acuérdense que el zeta era el coseno de este ángulo. ¿Sí? Sí, Ramiro, oscila, pero ¿qué va sucediendo? Nuestros polos dominantes se van acercando cada vez más al plano positivo, o sea, van a cruzar hacia el lado positivo, se acercan porque el zeta se va achicando a medida que vamos acercándonos más hacia el eje imaginario, hasta que en algún momento vamos a llegar al crítico, al amortiguamiento crítico, y en ese momento no se va a atenuar más nuestro sistema. Eso significa que el zeta se haga más chico. Y eso, en la respuesta de frecuencia, se ve así, y a este pico que está acá, nosotros lo llamamos, sería la magnitud de resonancia, en la frecuencia de resonancia. Y ahora vamos a ver de dónde lo calculamos. Ya, déjenme un segundito. Listo, esto. Apareció el zeta. Vamos a hacerlo así para no... Bien. Se me deformaron un poquito las imágenes, así que lo vamos a presentar así. Se llega a ver bien la imagen ahí, ¿no? Porque como que se deformó un poco la imagen, no sé por qué. Bien, entonces vamos a trabajar ahora con los otros factores que son los factores cuadráticos y vamos a concentrarnos en el valor pico de resonancia, de cómo lo podemos calcular matemáticamente, y cómo podemos calcular esa frecuencia de resonancia. O sea, en dónde se va a dar ese valor pico de resonancia. Para eso nosotros vamos a partir de un diagrama que tengo acá en la pantalla. A ver si se ve bien esta. Sí, se ve. Bien. Entonces nosotros vamos a partir de este sistema. Si nosotros planteamos la función de transferencia, ese sistema nos da esto, y yo creo que a eso lo tienen todo claro, ¿sí? Operando o llevando eso a la forma de Bode y operando, yo voy a conseguir esto y esto, que son, por un lado, la magnitud y por otro lado, la fase. ¿Sí? Con esa magnitud y con esa fase, que va a ser parte del práctico que van a realizar ustedes, o sea, van a demostrar que esto termina así y que esto termina así. Yo puedo calcular también, acá esta se deformó. Vamos a ver si tenemos una que se ve. Yo puedo calcular la frecuencia de resonancia y con esa frecuencia de resonancia puedo calcular el valor pico de resonancia. O sea, los pasos son, tengo el modelo cuadrático, o sea, tengo la función en S, lo voy a llevar a J omega. En J omega voy a encontrar las dos formas, tanto para magnitud como para fase. Antes de que traten de buscarlo, en el OGATA está únicamente la fórmula, no está todo el desarrollo. Y después con esas dos fórmulas, en realidad voy a trabajar con la de magnitud, voy a encontrar en dónde esa magnitud es máxima. Y ese valor de magnitud máxima es la frecuencia de resonancia. Voy a encontrar el omega que hace esa magnitud máxima. Para eso voy a trabajar con esta ecuación, que ustedes van a encontrar de J omega en el paso anterior, y tengo que llegar a esta forma de frecuencia de resonancia. Es el resultado, en la tarea está ese resultado. Una vez que tengo ese omega R, voy a encontrar la magnitud de resonancia. Esa magnitud de resonancia va a tener validez siempre y cuando el zeta sea menor a 0,707. Porque si fuera mayor, el omega R que está acá abajo se hace imaginaria y ya no existe ese valor MR. ¿Está bien? Porque en 0,707 cuando aplican esta función, van a ver que el omega R esto le da negativo, por lo tanto omega R pasa a ser imaginario. Entonces, para no hablar tanto, ahora yo voy a habilitar, creo que en total son 12 grupos, voy a habilitarle 12 salas
y cada uno va a entrar con el grupo que le corresponda, con el mismo que hicimos el trabajo anterior, y lo que quiero que hagan es que verifiquen, o sea, van a hacer a lápiz y papel, lo hacen todos juntos, y con que uno saque la foto del resultado y lo suba es suficiente. Quiero que obtengan de la función de transferencia inicial, o sea, de esta que tenemos acá, quiero que obtengan las dos formas, cómo sacan el módulo, o sea, cómo sacan la magnitud y cómo sacan la fase, y con eso van a obtener la forma de la frecuencia de resonancia y el valor pico de resonancia. Eso es una forma, una resolución matemática. Así que yo voy a habilitar toda la sala, abran el aula virtual, voy a habilitar 12 grupos, y cada uno de ustedes va a poder entrar a la sala que le correspondía. A ver cómo se hace eso. Creo que ustedes pueden elegir, ¿no? ¿O tengo que pasarlo yo? Creo que se puede Recording elegir. stopped. Bueno, fíjense, y si pueden ir acomodándose al grupo que le corresponde, al número de grupo que tenían, le habilité 14 salas. Ya subí la tarea para que la realicen. Es lápiz, papel y vean cómo se hace. Quiero que trabajen juntos. Así que empiecen a trabajar. No se ven las salas, profe, ¿Y todavía. cómo lo hago para que vean entonces? No tengo Acá, idea. iniciar toda la sesión. Ahí están todas las sesiones iniciadas. Ustedes